Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 1. Carta a los Hebreos y a nosotros. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque les es necesario tener paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, reciban la promesa. Número 1. Introducción. ¿Alguna vez se ha imaginado cómo sería escuchar a Jesús o a los apóstoles predicar? La Biblia nos brinda solo una idea limitada de cómo fue escucharlos. Dios, sin embargo, conservó en las Escrituras al menos un sermón completo para nosotros, la carta de Pablo a los Hebreos, donde se refirió a su propio trabajo como una palabra de exhortación. Esta expresión se usó para identificar el sermón tanto en la sinagoga como en el culto cristiano. Hebreos estaba dirigido a los creyentes judíos cristianos que experimentaron dificultades, avergonzados y perseguidos. Por eso algunos comenzaron a cuestionar su fe. Pablo, en ese sermón conmovedor, los desafió, y por extensión a nosotros, a perseverar en la fe en Jesús y a fijar nuestros ojos en Cristo, ahora en el santuario celestial. Número 2. Un comienzo glorioso. Veamos la situación histórica de la congregación cuando recibieron la carta del apóstol. Esta audiencia de hebreos había recibido el Evangelio no directamente de Jesús, sino de los apóstoles, que habían confirmado el mensaje mediante señales, curaciones milagrosas, exorcismos y el derramamiento de dones espirituales sobre los apóstoles en Jerusalén, para que pudieran anunciar el Evangelio incluso en otros idiomas y realizar milagros. Felipe realizó maravillas en Samaria, Pedro en Jope y Cesarea, y Pablo a lo largo de su ministerio en Asia Menor y Europa. Con hechos poderosos se confirmó el mensaje de salvación de la condenación debido al pecado. También había liberación de los poderes del mal y el establecimiento del reino de Dios. Tenían la convicción de que sus pecados habían sido perdonados. Por lo tanto, no temieron al juicio, y como resultado, sus oraciones fueron audaces y confiadas, y su experiencia religiosa fue muy gozosa. Experimentaron la superioridad del poder de Dios sobre sus propias vidas. En tu conversión, ¿has confirmado tu fe en Jesucristo como único Salvador y Señor? Debemos perseverar y mantenernos siempre en mente cómo Dios actuó por primera vez en nuestra vida para llevarnos hasta Él. Número 3. La lucha. Cada creyente cristiano que confiesa públicamente su fe y se une a la Iglesia establece un límite distintivo del resto de la sociedad secular y a veces se convierte en una fuente de conflicto porque contrasta su vida con los valores de su comunidad. En los capítulos 10, 13, 16 y 17, algunos hebreos sufrieron violencia verbal y físicamente, fueron encarcelados y golpeados porque las autoridades actuaban muy a menudo sin seguir procesos justos mientras reunían pruebas. En los capítulos 11 de Hebreos y capítulo 4 de Primera de Pedro, encontramos ayuda para comprender lo que significa llevar el oprobio de Cristo. Significa simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso debido a la fidelidad a Dios. Los impíos los odiaban porque se sentían ofendidos por las prácticas cristianas correctas que contrastaban con su maldad, con su corrupto estilo de vida e inmoralidad. Les hacía sentirse culpables ante Dios y por eso les odiaban. A mediados del siglo I de nuestra era, Tácito acusaba falsamente a los cristianos de odiar a la humanidad.
Por eso Pablo escribió esta carta. Todo el mundo, cristiano o no, sufre, pero seamos cuidadosos de no confundir el sufrir por causa de la fe en Cristo, a diferencia de tomar malas decisiones en nuestra propia vida. Número 4. Malestar. En los primeros capítulos de Hebreos vemos que estos cristianos tuvieron éxito en mantener su compromiso con Cristo a pesar del rechazo y la persecución, pero al continuar los ataques por mucho tiempo se estaba agotando la iglesia financiera y psicológicamente. Ahora fácilmente podrían desanimarse. Recordemos que psicológicamente, cuando las personas y las comunidades pasan por el estrés, la gran emoción de una gran victoria, las defensas psicológicas y de otro tipo se relajan y se vuelven más vulnerables cuando contraatacan los enemigos. Las fuerzas que con fe se movilizaron para enfrentar una amenaza inminente la primera vez, es más difícil de reunir a la siguiente vez. Tal es el caso de Elías. En Primera de Reyes capítulo 19, y después de la estresante victoria muy gloriosa en el Monte Carmelo, presionaron a Elías, porque temía que la reforma iniciada no fuera duradera, y la depresión se apoderó de él. Su ánimo decayó de estar en la cima alta, emotiva, hasta una terrible depresión. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había resistido la más severa prueba de fe, pero ahora, en este tiempo de desánimo, con la amenaza de Jezabel, usada por Satanás, perdió el contacto en el poder de Dios. Había sido exaltado por encima de toda idolatría, y ahora la reacción fue tremenda. Olvidando a Dios por un momento, Elías huyó hasta encontrarse solo en un lugar muy apartado. ¿Por qué fracasamos a veces en la vida cristiana? Trata de comprender las circunstancias y factores que contribuyeron a este colapso. ¿Qué podría hacerse diferente la próxima vez? Número 5. Presionen juntos. En Primera de Reyes capítulo 19, después de la experiencia del Monte Carmelo, Dios actúa para restaurar la fe de Elías y le muestra el tierno cuidado y sabiduría con aquellos que peligran y luchan por recuperar la fe. Le proveyó en sus necesidades físicas básicas con alimento y descanso. Luego, en la cueva, amablemente lo reprendió. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces le mostró una comprensión más profunda de cómo él trabaja y cumple sus propósitos y promesas hechas a sus hijos. Dios le habla con una voz suave y apacible, y entonces le dio una obra que hacer, y así lo tranquilizó. Ahora, volviendo a los Hebreos, en los capítulos 3, 5, 8, 10, 12 y 13, Pablo instruyó a los creyentes a suplir las necesidades físicas entre ellos. Debían ser hospitalarios y visitar a los oprimidos. Debían ser generosos, recordando que Dios no los abandonará. Pablo también les advirtió que no se deslicen de su fe, que no dejaran de atender a las reuniones de la iglesia para así poder crecer en la fe y evitar el espíritu incrédulo que lleva hacia la maldad. En resumen, debían mantenerse constantes y juntos en amor a Jesús y a ellos mismos, animándose a las buenas obras, y recordar a Jesús y su ministerio en el santuario celestial, intercediendo en favor de ellos. No estaban solos. Número 6. Estos últimos días. En los capítulos 1, 9, 10 y 12, con Pablo vemos ahora una nueva dimensión de vivir en los últimos días. Aquí urge a los creyentes que están viviendo en los postreros días, cuando las promesas están a punto de cumplirse,
Pablo compara a su audiencia como si fuera una generación universal de todo el tiempo, de toda época, tanto como la que se encontraba después del éxodo en el desierto, la que estaba a punto de entrar a la tierra prometida terrenal, y ahora con la de Hebreos del tiempo de Pablo, pero también se proyecta hacia la nuestra justo antes de la segunda venida de Jesús. Él les recuerda, y también a nosotros, por un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y luego los anima. No somos de los que retroceden para la perdición, sino los que creen para salvación de su propia alma. Y les advierte a ellos y a nosotros los peligros que históricamente ha experimentado el pueblo de Dios justo antes del cumplimiento de las promesas de Dios. En Números capítulos 13, 14, 24 y 25 previene 2 veces que justo antes de entrar a la tierra prometida tuvieron 2 derrotas terribles. La primera vez, varios incrédulos y rebeldes sembraron dudas y decidieron nombrar a un nuevo líder para regresar a la esclavitud de Egipto. La segunda vez, cuando los israelitas habían perdido ya a su líder, se enredaron en problemas otra vez y cayeron bajo la sensualidad y la adoración falsa en Baal peor. Balaam no pudo maldecir a los israelitas, pero Satanás usó las provocaciones de mujeres ajenas para caer en relaciones sexuales y llevarlos así al pecado y falsa adoración. Pablo advierte a los hebreos y les exhorta a que se aferren a su fe y fijen sus ojos en Jesús, y así rechazar la inmoralidad y la codicia, y también obedecer a sus líderes puestos por Dios y no a aquellos que este pueblo rebelde quería. Y esta es como una generación universal de todo tiempo, porque teniendo en cuenta que tan pronto como cerramos los ojos al morir, lo siguiente que veremos es la segunda venida de Jesús. Por eso afirma que todos los creyentes, tanto anteriores así como los de hoy, tú y yo, estamos viviendo realmente en los postreros días. Tengamos cuidado en nuestras decisiones y no caigamos otra vez en el mismo error que cayeron los antiguos. Aprovecha tu oportunidad hoy. Todo ser humano está viviendo su última oportunidad de salvarse hasta justo antes de morir, o si bien en esta generación, la segunda venida de Jesús. Cuando esto llegue, será demasiado tarde si no hemos hecho nuestra decisión de total fidelidad a nuestro Dios. Número 7. Conclusión. David de Silva explica por qué los primeros cristianos sufrieron persecución. Existía la unión Estado-Iglesia. Los cristianos habrían sido considerados antisociales y subversivos porque la lealtad a los dioses y costumbres paganas y la obligada asistencia a sus sacrificios y servicios demostraban así lealtad al Estado y a la religión, a los amigos y la familia. Todo estaba confabulado para hacer caer a los cristianos, a los que servían al verdadero Dios, y trataban de justificar el pecado supuestamente porque todos debían seguir las relaciones que mantenían, entre comillas, a la sociedad estable y próspera, aunque nunca fue así. Al negarse porque adoraban solo al Dios verdadero, los cristianos y judíos fueron considerados como posibles subversivos y enemigos del Imperio Romano. ¿Será que la historia se está repitiendo? Para los desanimados hay un remedio muy seguro: la fe, la oración y el trabajo. La fe y la actividad impartirán seguridad y satisfacción que aumentarán día a día. Recordemos que todo cristiano tiene una misión: compartir este bendito mensaje.
En los días más oscuros, cuando las apariencias parecen más imponentes, no teman, tengan fe en Dios. Él cumplirá sus promesas porque conoce tus necesidades. Tiene poder y amor infinitos y nunca se cansa. Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Dios permanece fiel a los que lo aman y les da la eficiencia que su necesidad exige en el momento justo, en el tiempo de Dios. Jesús, en palabras de Pablo, asegura: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Y entonces agrega Pablo: «Me complazco en las debilidades y afrentas, en las necesidades y persecuciones y en las angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Trata de ser totalmente fiel a Dios en cualquier ambiente, ya sea en tu sociedad, en tu trabajo o en tu iglesia inclusive, e inmediatamente se despertará la oposición cuando estás rodeado de personas incrédulas y rebeldes. Y para nuestros amigos que necesitarán las preguntas finales, se están presentando ahora. Pueden detener el video para tener tiempo suficiente para leer. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de tomar una total decisión con Dios, a sus promesas, a su pacto, para todos aquellos que aman a Dios y le serán fieles hasta lo último. Muy pronto este tiempo de oportunidad se va a terminar y para entonces debemos estar ya listos. Este es para ti mi mejor deseo. Que Dios nos bendiga.